más romántico, esta poesía que se recita por todos lados, y la que tiene más impacto, la más popular. Eso es lo que podemos decir de Díaz Mirón, modernista también. También. En tanto parnasiano, modernista. ¿Quiénes son los modernistas y quiénes son los parnasianos, compañeros de viaje o de estilo de Díaz Mirón? Pues muy bien. ¿Mexicanos y extranjeros? También. Sí. ¿Cómo sería? A ver, Díaz Mirón en esas familias, ¿no? La familia romántica, la familia parnasiana. Pues el parnasianismo y el simbolismo y el romanticismo son, diríamos, movimientos, estéticas que confluyen dentro del modernismo. ¿Sí? El modernismo viene siendo una amalgama, una síntesis de esas distintas tendencias estéticas. De allí que en el Díaz Mirón modernista podamos señalar elementos claramente parnasianos, como por ejemplo en un poema en el titulado Cleopatra. Vamos, ya desde el título y ya desde el personaje podemos ver cómo hay una vuelta hacia el pasado y cómo en la imagen que nos da de este personaje es sobre todo una imagen, diríamos, plástica, pictórica, ¿sí? Se va describiendo al personaje y su actitud con todo detalle, pero en algunos aspectos como si estuviera describiendo un cuadro, como si estuviera describiendo una escultura, ¿sí? Ahí es en donde creo que podemos ver con toda claridad los elementos de carácter parnasiano. Y los elementos de carácter simbolista, pues en algunos otros poemas, como por ejemplo en La Giganta, o por ejemplo en Gris de Perla, entre otros, en donde estos elementos se pueden apreciar con más evidencia. ¿Y sus compañeros de estilos y de corrientes nacionales y extranjeros, dónde ponemos a Díaz Mirón, Salvador Díaz Mirón? Porque yo recuerdo que hay un homenaje en un poema que uno de nuestros grandes modernistas, que es Gutiérrez Nájera, le dedica. Es un poema altamente elogioso a Díaz Mirón. Gutiérrez Nájera. Gutiérrez Nájera, un homenaje a Salvador. ¿Pero no es más romántico Díaz Gutiérrez Nájera que modernista? No, es de hecho el animador de la primera revista literaria modernista aquí, la revista Azul. Azul, sí. Que es la gran revista del modernismo. Bueno, no es que convierte. Al final del siglo XIX tenemos esas tres revistas son influyentes. El Renacimiento, que anima todo el proyecto de literatura mexicanista de Altamirano. 1869, sí. Exacto, después viene Azul. Y finalmente la revista Moderna. La revista Moderna. Y Díaz Mirón como una figura central, tanto en la revista Azul de Gutiérrez Nájera, sí, como en la revista Moderna de Jesús Valenzuela. Así es. ¿Sí? Díaz Mirón está inmerso en la literatura modernista. Durante algún tiempo en las historias de la literatura se discutió sobre si era premodernista o modernista. Yo creo que esta discusión se suscitó, entre otras razones, porque no se tenía muy claro el concepto de modernismo. Como modernismo, cuando se hablaba de modernismo, se pensaba sobre todo en una literatura, diríamos, preciosista, una literatura, diríamos, llena de imágenes, en donde desempeñaba desde un punto de vista formal un papel importante la musicalidad, la sonoridad. Pero frente a este concepto de modernismo, que era demasiado estrecho, reaccionó el mismo Rubén Darío. Es decir, el mismo Rubén Darío no cabría dentro de esta definición y dentro de este concepto de modernismo, porque dentro del modernismo también, como hacía notar José Luis, hay que incluir el elemento naturalista, el elemento realista, ¿sí? Y de esta manera yo creo que se puede explicar la inclusión de muchos poemas de Lascas en el modernismo. Estoy pensando, por ejemplo, en un poema como El Muerto, en donde
Salvador Díaz Mirón describe ni más ni menos que el cadáver de su padre. Está en la cárcel Díaz Mirón a propósito del homicidio que había cometido en la persona de Federico Walter y lo dejan salir de la cárcel cuando muere el padre y describe en este poema el cadáver, incluso haciendo alusión a rasgos que dentro de la definición de poesía, por lo menos de la definición de poesía del siglo XIX, pues podrían no justificarse, es decir, habla sobre la hinchazón del vientre y cómo en un clima como el de Veracruz los familiares se ven la necesidad de ponerle hielo sobre el vientre, sobre todo pues para evitar la putrefacción. Esto era para las concepciones de la poesía en el siglo XIX, erróneamente, era un elemento antipoético, y Díaz Mirón incluye todos estos elementos de carácter naturalista en su poesía. Así que el modernismo viene a ser una amalgama, un movimiento estético en donde confluyen las más diversas tendencias del siglo XIX. ¿Y por qué Veracruz? Por toda esta grandeza, ¿qué había en Veracruz para poder generar a este gigante, ¿no? A este literato universal, ¿no? Bueno, la puerta de México, ultramar. Para empezar, como usted dice, era la puerta, la entrada al país, ¿no? Los barcos y los libros. El recorrido que hacían las caravanas, los viajeros de Veracruz, Orizaba, porque pasaban y de Orizaba, Puebla, Ciudad de México. Pues de ahí que Orizaba, que fue durante varios años la capital del estado de Veracruz, pues se haya destacado en el aspecto cultural, las óperas, las zarzuelas, los conciertos. Primero los escuchaban los orizabeños en el Teatro Llave, que los chilangos. Que los chilangos en Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, yo creo que, insisto en la influencia que tuvo don Manuel Díaz Mirón sobre su hijo, que lo haya iniciado en la lectura de los clásicos españoles, de la literatura española contemporánea, también francesa e italiana. Entonces, de ahí que Díaz Mirón haya asimilado pues, las tendencias poéticas pues, en las más distintas partes del mundo, de Europa. ¿Qué cultura? Pero ¿qué cultura? Hoy todavía búsquese a alguien que hable inglés, italiano y lea los clásicos, ¿verdad? Sí, es una cultura superior, extraordinaria para entonces. Claro. ¿No? Díaz Mirón tenía sus conocimientos muy sólidos en italiano, en francés y obviamente en latín. Algunos poemas de Díaz Mirón no se pueden entender si no se tienen algunas nociones de poesía latina. Vamos a un corte para después hacer una especie de síntesis, de conclusión. Sí. Después del corte, nuestros invitados nos ofrecen algunas conclusiones sobre el papel que tuvo Salvador Díaz Mirón en la literatura y la sociedad del siglo XIX. Y se convierte, yo creo que a finales del XIX, en el poeta o en uno de los poetas más populares en lengua española. Esto es